Ok, en este video vamos a hablar de cómo descargar e instalar Python, la última versión 3.14. Entonces ingresamos a python.org, nos vamos donde dice Downloads. En mi caso sería Windows, entonces le damos donde dice Windows y aquí instalamos la versión estable, Stable Release, y le damos donde dice Downloads. Que ahí se va a comenzar a descargar. Ok, ahí ya se descargó. Una vez descargado el archivo le damos doble clic y aquí vamos a cambiarlo donde dice, vamos a darle check donde dice utilizar privilegios de administrador y utilizar el python.exe al agregar al path o agregar. Eso es para que se ejecute Python desde cualquier directorio, desde cualquier carpeta podemos ejecutar Python. Entonces lo seleccionamos, le damos aquí, yo voy a cambiarlo porque esta ruta no me gusta, lo voy a cambiar donde dice Custom Installation. Aquí lo dejamos igual, todo lo dejamos marcado. Aquí le pongo que instalar para todos los usuarios por si acaso hay otra sesión y desea utilizar Python. Entonces lo seleccionamos y voy a seleccionar estas para por si acaso en algún momento son necesarias, las voy a dejar igual. Y aquí esta es la carpeta, ustedes lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar igual en Program Files Python 3.14. En caso este está bien, entonces le damos a instalar y ahí se está instalando. Vamos a darle un momento a que termine. Ok, ya terminó, dice que ha sido exitoso. Entonces le damos close y ahora vamos a probarlo. Voy a abrir el CMD y voy a escribir Python y ya vemos que ya aquí está instalado, nos indica la versión 3.14, la versión. Entonces aquí podemos dar print, podemos poner hola YouTube y vemos ahí que ya está print. Vamos a poner 5 más 15 nos da 20. Entonces vemos que ya está instalado y también esto instala una opción que es el IDLE, que aquí también podemos ejecutar programas. Print hola mundo, lo podemos guardar, file, ok, le podemos dar enter y nos ejecuta el programa. Print soluciones LP y vemos que nos indica. Igual en el próximo video vamos a instalar VS Code para que sea más sencillo la programación y utilizarlo más fácil lo que es el Python.